Y aquí vamos a ver los operadores en este lenguaje de programación. Vamos a iniciar con los operadores matemáticos, como por ejemplo los operadores aritméticos y los operadores en asignación. En este caso los operadores aritméticos ya hemos usado alguna de ellas, que era el de sumar para sumar los valores y también para concatenar caracteres o cadena de caracteres, para unir dos cadenas de caracteres. Entonces aquí vamos a ver los operadores aritméticos que se usan para realizar operaciones matemáticas, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar el módulo de una división. En este caso, si nosotros vamos aquí, vamos a crear una variable a que va a contener 10 y una variable b que prácticamente puede contener 5 o 2. Y lo que podemos hacer simplemente es realizar operaciones aritméticas, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar. Por ejemplo, si decimos a menos b, pues haríamos de esta forma y el resultado sería 8, y exactamente es 8. O si queremos multiplicar, simplemente cambiamos el operador y queremos multiplicar, o si queremos dividir, ponemos barra diagonal, o si queremos sacar el módulo de una división, en este caso usamos porcentaje. Aquí el módulo sería 0, pero si cambiamos el 10 por 9, en este caso el módulo prácticamente va a ser 1, va a cambiar. Entonces de esta forma nosotros podemos hacer operaciones matemáticas. En este caso el lenguaje de programación ya viene implementado para respetar expresiones matemáticas. Por ejemplo, si nosotros modificamos aquí el valor de a, ponemos 50, el valor de b, vamos a poner 6 y vamos a crear otra variable más que va a ser c y este va a contener 5. Y vamos a crear una expresión aquí. Vamos a poner en esta parte, vamos a poner south y vamos a crear una expresión. Primero queremos realizar, por ejemplo, multiplicar a y b y restarlo a 50. Entonces, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, haríamos a menos b por c. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a hacer, si nosotros hacemos desde el inicio, pues primero tendría que restarlo y luego de eso multiplicarlo. Pero Java ya viene implementado para respetar el reglamento de las expresiones matemáticas. En este caso lo que va a hacer primero es multiplicar. Primero va a resolver la multiplicación y luego de eso va a restar. Entonces en este caso si ejecutamos nos va a devolver 20. ¿Por qué? Porque b, que contiene 6, y c, que contiene 5, va a multiplicar 6 por 5, que va a ser 30, y 50 menos 30 es 20. O si trabajamos con paréntesis más, aquí lo que vamos a hacer es poner todo esto en paréntesis y dividirlo, por ejemplo, todo por 4. Entonces lo que va a hacer primero es resolver todo lo que está dentro de paréntesis y luego de eso dividirlo entre 4. Entonces podemos hacer estas expresiones. En este caso nos va a salir 5. Entonces podemos aplicar estas expresiones aritméticas para poder resolver, y Java automáticamente lo va a resolver. Simplemente colocamos las expresiones y vamos a tener el resultado. Esto es para hacer operaciones aritméticas. Ahora, si nosotros queremos realizar unas operaciones simples en el cual, por ejemplo, yo quiero sumarle un valor a la variable a y quiero almacenar en esa misma variable, para eso tenemos las operaciones en asignación. Si nos vamos aquí a los operadores en asignación, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, hay operadores como igual, suma en asignación, que es más igual, menos igual, entre otros. Estos son los operadores en asignación, que estábamos utilizando para asignar valores, y exactamente para eso sirve este operador igual, que es para asignar valores a una variable o a otro tipo de almacenador de datos. En este caso podemos utilizar también suma en asignación. La suma en asignación va a simplificar algunas operaciones aritméticas. Por ejemplo, si nosotros vamos a modificar aquí, voy a poner a igual a 10, simplemente voy a modificar el valor de a, y en este caso quiero sumarle más 5. Entonces haría de la siguiente forma: a va a ser igual a más 5. En este caso 5 voy a sumarle a ese valor que tenía, que era 10. Entonces en este caso voy a tener 15. Y lo haría de esta forma. Y si yo muestro esto por pantalla, que es el valor de a, y paso a ejecutar, voy a tener 15. Como operador en asignación voy a simplificar esta expresión. Por ejemplo, voy a poner a más igual 5. He simplificado esta operación o esta expresión aritmética
con los operadores en asignación, en este caso suma en asignación. Va a ser exactamente lo mismo que este, así que yo lo voy a borrar y voy a ejecutar y voy a tener el mismo resultado. Y así, si yo quiero dividir tal vez 10 entre 5, pues simplemente haría de esta forma, o A entre 5. O si quiero sacar o multiplicar, en este caso, multiplicar, pues haríamos de esta forma. O simplemente quiero sacar el módulo de la división 10 entre 5. Y vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, para esto sirven los operadores en asignación, que simplifican las operaciones simples de los operadores aritméticos. Ahora vamos a ver operadores que trabajan con valores lógicos o con los valores booleanos. En este caso vamos a ver primero el operador relacional. El operador relacional lo que hace es comparar dos valores, ya sean literales o valores de una variable. Entonces, de acuerdo a la comparación nos va a devolver un valor booleano. Por ejemplo, si dos valores son iguales, entonces nos va a devolver que es verdad. Y si son distintos, también nos devolvería que es falso. En este caso tenemos los operadores relacionales como igual, distinto, mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que. Y esto podemos utilizar en el momento que nosotros queremos trabajar con estos operadores. Estos operadores vamos a estar utilizando al momento de trabajar una condición para colocar esas condiciones, si es que son iguales, si son distintos, entre otros. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos aquí dos variables que contienen, o que son dos variables A y B y que tienen valores como 2 y 3 o 3 y 2, pues podríamos comparar y de acuerdo a esa comparación, pues nos va a devolver, en este caso, los resultados. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí, en este caso voy a poner int, voy a crear una variable a que va a contener 3. Voy a poner otro que va a ser la variable b que va a contener en este caso 2. Entonces, si yo quiero comparar estos dos valores, voy a hacer directamente dentro del método printLine, lo haría de la siguiente forma: si a y b son iguales. En este caso no son iguales porque los valores son 3 y 2 que son distintos. Entonces, si yo ejecuto, en este caso voy a ejecutar y me va a devolver que es falso, porque es exactamente falso, porque no son iguales. Pero ¿qué pasa si yo digo que si son distintos, que se pone este operador? Entonces en este caso, como son distintos, pues nos va a devolver que es verdad. O también puedo poner si A es mayor que B. En este caso, A sí es mayor que B. Me va a devolver verdadero. Pero si digo si A es mayor o igual, también me va a devolver verdadero. O también cuando sea igual, por ejemplo, si yo pongo a la B 3, también me va a devolver que es verdadero. Por el momento lo de regreso que estaba en 2. Y aquí también puedo decir si A es menor que B. En este caso, A no es menor que B, nos va a devolver falso. Pero si pongo si A es menor o igual que B, en este caso no es ni menor ni es igual, entonces me va a devolver falso. Pero si modifico el valor de B, que es 3, en este caso A no es menor que B, pero sí es igual y me va a devolver verdadero. Entonces de esta forma es como nosotros podemos utilizar los operadores relacionales para relacionar dos valores o para comparar dos valores, y esta comparación nos va a devolver un valor booleano de acuerdo a la comparación. Si nosotros comparamos si son iguales o si son distintos, entre otros, aquí yo lo voy a colocar su valor inicial que era 2. Ahora vamos a ver otro tipo de operadores que también trabaja con los valores booleanos. En este caso son los operadores lógicos. Los operadores lógicos lo que hacen es comparar dos valores booleanos y de acuerdo a su reglamento nos devuelve otro valor booleano. En este caso, por ejemplo, el not lo que hace es negar simplemente un valor booleano. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, ponemos south y vamos a poner la negación, que es esta, y ponemos verdadero. Si nosotros hacemos eso, pues lo va a negar a falso. O si lo negamos falso, en este caso si lo negamos a falso, entonces nos va a devolver verdadero. Y de esta forma también podemos utilizar otro operador. En este caso puede ser el operador AND. El operador AND lo que hace es que ambos valores tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdad. En este caso, por ejemplo, de esta forma: true and true, que este es el operador de AND, tiene que ser ambos verdaderos para que sea verdad, pero si uno o todas son falsas, pues el resultado siempre será falso. En este caso, si nosotros hacemos lo siguiente, por ejemplo, ponemos true o verdad
y verdad, pues nos va a devolver verdadero. Pero si uno de ellos es falso, entonces nos va a devolver falso. Eso es el AND. El OR es prácticamente, en este caso si ponemos verdad, el OR lo que va a hacer es lo siguiente. Si ambos son verdaderos o al menos uno es verdadero, nos va a devolver verdad. En este caso ambos son verdaderos, si ejecutamos nos devuelve verdad. O si en este caso el segundo es falso, pero el primero es verdad, también nos va a devolver verdad. Esto simplemente va a devolver cuando ambos son falsos, entonces nos va a devolver falso. Y podemos realizar una expresión en este caso para utilizar estos operadores que hemos visto. Por ejemplo, para esta expresión lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a meterlo dentro de aquí. Primero lo que vamos a hacer es comparar si A es igual a B y también vamos a decir y si B o si A es mayor que B. En este caso estamos utilizando operadores lógicos como también los operadores relacionales. Primero estamos comparando si A y B son iguales. Pues no son iguales, va a devolver falso. Y si A es mayor que B. Así es mayor que B. Entonces aquí va a devolver verdadero, pero aquí falso. Falso y verdadero nos va a devolver falso. Si ejecutamos, la última ejecución es falso. Ahora, para que se cumpla esta condición lógica, tendríamos que convertir esto que está en falso a verdad. Entonces podemos utilizar el operador de negación. Lo que va a hacer es que lo que va a devolver aquí, que es la negación, voy a poner entre paréntesis, de esta forma. Lo que va a devolver aquí, que va a ser falso, lo va a negar a verdad. Entonces verdad y verdad nos va a devolver verdad. O simplemente en vez de utilizar este operador de negación, podemos utilizar operadores o los operadores OR, o que es el operador O. En este caso, si es falso o verdad, pues nos va a devolver verdadero. Como verás, de esta forma. Pero si este valor lo negamos a falso, que nos sale verdadero, esto tenemos que poner entre paréntesis, lo negamos falso o falso, nos va a devolver falso. Entonces de esta forma nosotros podemos utilizar los operadores relacionales como también los operadores lógicos. Más adelante, cuando vamos a trabajar con las condicionales para resolver algunos problemas, lo vamos a estar utilizando estos operadores relacionales como lógicos. Ahora vamos a ver los operadores de incremento y decremento. ¿En qué se basan estos operadores? Estos operadores simplemente se colocan con doble signo, ya sea de signo más o de signo menos, de acuerdo para qué queremos, si queremos que se incremente o que se decremente. Lo que hace esto es que en cada ejecución se va incrementando uno en uno, o sea, se va sumando automáticamente uno en uno. En este caso, si nos vamos aquí y creamos una variable c de tipo entero, que va a ser igual a 0, y le vamos a decir que se incremente uno en uno. Entonces, esto simplemente lo podemos ejecutar de esta forma, c++ y así. Con esta ejecución lo que va a hacer es incrementarse más 1. Y esto simplemente podemos repetir hasta 5 para que se incremente hasta 5, en este caso 4, 5. Y al final vamos a mostrar su valor de c. En este caso, si mostramos su valor de c, como verás, está 5. Su valor inicial era 0. Y en cada ejecución se estaba aumentando uno en uno. Entonces llegó hasta 5 y su valor final sería 5. Y entonces eso es lo que hacen los operadores de incremento. Se incrementan uno en uno. Estos operadores de incrementos también podemos simular con los operadores en asignación para que se vayan asignando uno en uno, pero en operadores en asignación simplemente podemos decir que se asigne 2 en 2, 3 en 3 y así sucesivamente. Pero con los operadores de incremento y decremento que ya vienen definidos en Java, simplemente se incrementan uno en uno. Ahora, este es el incremento, es que se suma uno en uno. Ahora, decremento es disminuir. En este caso, en vez de poner c++, podríamos poner c menos menos. Y lo que va a hacer es decrementar. Si nosotros tenemos un valor de 5 y esto ejecutamos, por ejemplo, 4 veces. 1, 2 y 4. En este caso su valor de c tendría que estar en 1 porque lo vamos a decrementar, vamos a restar uno en uno en cada ejecución y como hemos hecho 4 ejecuciones, entonces solo quedaría 1 ya nomás de los 5 que había.
Entonces, estos son los operadores de incremento y decremento. En este caso, podemos también ver que aquí se puede aplicar dos formas. Por ejemplo, podemos poner C++, luego de la C poner las operaciones, por ejemplo, C++ de esta forma, o este operador podemos poner al inicio, más C, de esta forma. Y aquí vamos a ver el preincremento y el posincremento. Hasta el momento hemos hecho el posincremento. Por ejemplo, si nosotros hacemos directamente dentro de South y ponemos C++, en este caso lo que va a pasar es lo siguiente. Me va a devolver 5 porque aquí tiene 5. Vamos a poner 0 y vamos a poner que nos va a devolver 0. Aquí hemos hecho un incremento, pero no se ha incrementado. ¿Qué ha pasado? Esto es el posincremento, que lo que hace es incrementarse después de la ejecución. Entonces, o si nosotros imprimimos nuevamente el valor de C, en este caso recién vamos a ver lo que se ha incrementado, porque esto se incrementa después de la ejecución. Entonces, si nosotros hacemos esta misma ejecución varias veces, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ejecutar 3 veces. Aquí nos marcaba solo 2, hasta aquí. Y luego al final tenemos ya 3, porque se incrementa después de la ejecución. Esto es el posincremento. Ahora, si vemos el preincremento, ¿qué pasa? Que antes de la ejecución ya se va aumentando, ya se va incrementando. Entonces, si nosotros ponemos aquí, en vez de poner C++, ponemos más C. Y esto mismo podemos aplicarlo 3 veces. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, el del final lo sacamos. ¿Qué va a pasar? Que en la primera ejecución ya vamos a tener incrementado más 1. En la segunda ejecución, más 2. En la tercera ejecución, más 3. Y así prácticamente ya llegó hasta 3. Y si imprimimos su valor, en este caso solo debe haber 3. Y exactamente solo hay 3. Esto es el posincremento y el preincremento. O también existen el postdecremento y el predecremento. ¿Qué pasa? Que aquí simplemente cambiaríamos por el signo menos. En este caso podemos hacer esta ejecución 3 veces y aquí le vamos a colocar un valor de 5 y va a disminuir. En este caso en la primera ejecución solo tenía 4, ya nomás 3 y hasta 2 y se queda en 2. Porque lo que hace es primero antes de ejecutarse ya va disminuyendo, Entonces, estos son los operadores de incremento y decremento. En el momento de que nosotros queremos que en cada ejecución vaya cambiando un valor o si nosotros queremos un contador, vamos a estar utilizando estos operadores de incremento y decremento.